Muy buenas. Hoy le hablaré de la película Fragmentado desde un punto de vista psicológico. En esta película podemos ver muy marcado el trastorno de identidad disociativo, conocido popularmente como el trastorno de personalidad múltiple. Esta película fue dirigida por Nicky Shyamalan, quien ha sido director de varias películas, entre ellas La Aldea, Sexto Sentido, entre otras. Pero hablemos del trastorno de identidad disociativo definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, conocido como el DSM-4, donde dice que la presencia de dos o más identidades, raras veces más de 10, en la película muestran 24 personalidades, toman el control de la conducta de una persona de forma recurrente, es decir, de forma repetida, teniendo cada una de ellas recuerdos, relaciones y actitudes propias. En general, las distintas identidades no son conscientes de la existencia de las otras. Kevin, en la película, tenía una personalidad pasiva. La personalidad primaria de este trastorno tiende a ser pasiva y depresiva, mientras que el resto son más dominantes y hostiles. Para que Kevin pudiese aparecer como era una personalidad pasiva, tenían que nombrarlo. ¿Qué puede causar el trastorno de identidad disociativo? Uno de los elementos de particular interés en este caso es el de Kevin, cuando tenía 3 años y era maltratado por su madre fuertemente. Y cuando estos hechos se presentan de forma repetida y de manera violenta, le pueden generar a la persona inicialmente un trastorno de estrés postraumático que se caracteriza por la presencia de ansiedad, sobre todo cuando hay sucesos que ponen en peligro la vida del individuo. Y esto puede crear síntomas disociativos, es decir, fallos de la integración de la conciencia. También de la percepción, del movimiento, de la memoria o de la identidad. Y esto se da como un mecanismo de protección contra sentimientos de dolor, no tanto físicos, sino emocionales, y de ese terror que la persona no es capaz de manejar adecuadamente. Y por eso en el personaje Kevin aparece Harvey, que interpreta la infancia que él nunca tuvo. Hablemos del psiquiatra, del médico psiquiatra y psicólogo, figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis, Carl Jung. Él decía que cada uno de los seres humanos tiene un inconsciente personal, o también lo llamaba ese inconsciente personal la sombra, que representan las características nuestras que tenemos reprimidas, ya sea por vergüenza, por miedo o por culpa. Y esta emoción generaba en el individuo una sensación de escasez, de desvalorización, que son ocultas por el mismo ego. Y cuando toqué el término sombra, estaba hablando de uno de los arquetipos que tiene mucha influencia en nosotros. Es esa parte de nuestro inconsciente que no queremos hacer consciente. Y de alguna manera interviene tanto en nuestra manera de pensar, sentir y hacer las cosas. Pero ¿qué es un arquetipo según Carl Jung? Un arquetipo es un modelo, es, es una idea sobre algo. Pongamos un ejemplo. Cuando decimos que todos los que usan gafas son nerd, eso es un arquetipo. O cuando manifestamos que todos los judíos son avaros, ese es otro tipo de arquetipo. Sin embargo, no dejan de ser un prejuicio, ya que decía el Buda Siddhartha que en el siglo VI antes de Cristo, que para tener un recto pensamiento no hay que generalizar, no hay que enjuiciar, ni tampoco hay que suponer.
Pero vámonos más hacia las investigaciones de lo que hacía o de lo que decía Carl Jung sobre los arquetipos. Comentaba que todos los seres humanos teníamos un inconsciente colectivo. Y él hizo una investigación que me pareció bastante interesante, que se fue a las diferentes culturas y se dio cuenta que a pesar de que una y otra no se conocían, tenían pensamientos muy particulares. Por ejemplo, desde Sudamérica hacia Japón, se considera que es asqueroso tener relaciones sexuales con nuestros padres. Notó que esta idea en común en la humanidad es un comportamiento que, a pesar de que estos no se conocen, está en común en ellos, y esto es lo que le llamaba a él los arquetipos. Dentro de los arquetipos, y que ya lo nombré, hablaba de la sombra. Pero la sombra, ¿cómo se va incorporando en nosotros? Esa sombra se va incorporando desde que somos muy pequeños, ¿sí? Porque en nuestra niñez, cuando recibimos la influencia paterna, vemos los aspectos más positivos. Pero de igual forma, también vemos esos comportamientos más negativos. Y ahí es donde se va incorporando algunos modelos, a través de esos modelos, algunos comportamientos que vamos incorporando y que vamos llevando el transcurso de nuestras vidas. Una manera simple de identificar esas sombras que están dentro de nosotros es cuando señalamos a los demás por sus defectos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando señalamos uno con un dedo al otro, hay que recordar que los otros 3 dedos te están señalando a ti. Otra manera de saber qué tipo de sombra tenemos es cuando una o varias personas nos dicen lo mismo. No, es que tú eres una persona envidiosa, o te consideran una persona terca. Te empiezan a señalar defectos y te los dicen y te empiezan a criticar. En ese instante hay que aprovechar y hay que detenerse. No hay que dejarse llevar por impulso de la rabia, tratando de reprimirlo, ocultarlo o justificarlo, sino que hay que hacer un alto en ese instante e identificar quién soy, qué es lo que no me gusta de mí, qué es lo que no permito que los demás me digan, que no acepto de mí, y empezar a identificarlo. Una manera fácil de hacerlo también es irlo anotando, irlos escribiendo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Porque si esta sombra se reprime, ella coge fuerza y cada vez va colocando más coraza que no te va a permitir conocerla. Lo que buscamos es que nosotros, a raíz de nuestra existencia, podamos tener armonía. Y para tener armonía hay que saber ceder.